En este contexto de ayudar a los países para generar estas bóvedas de conocimiento, bibliotecas de Alejandría en formatos utilizables por medios y servicios de búsqueda semántica, como son los LLM y los mecanismos al estilo de un buscador con inteligencia como el ChatGPT, pues la UNESCO y otras entidades internacionales de reflexión de la educación han puesto ya de manifiesto estas ideas globales de la inteligencia artificial generativa, como lo es este documento, Guía para la generación, para la inteligencia artificial generativa en educación y la investigación, que es un documento que recomiendo ampliamente lean. Es un documento donde platica, como siempre, pues qué es la inteligencia artificial generativa, cómo se genera, algunas guías para los países, y pues yo puedo comentar que es excelente, pero hay que pasar de las sugerencias a las acciones. Entonces, la inteligencia artificial generativa con un enfoque social. La iniciativa Global Guidance on Gen AI in Education es un documento que tiene como objetivo dar soporte y ayudar a los países para instrumentar acciones inmediatas y políticas de largo alcance para desarrollar las competencias en las personas para garantizar un enfoque social en estas nuevas tecnologías. En el enfoque social, como decía, debemos pensar en incluir temas como inclusión, igualdad, igualdad de género, diversidad lingüística y cultural, opiniones y expresiones de pensamiento diversos. Es importante señalar el papel de las instituciones educativas para integrarse a este gran cambio disruptivo para proponer y analizar los sistemas de inteligencia artificial generativa desde una perspectiva ética y pedagógica. En las instituciones educativas se debe analizar las implicaciones de la inteligencia artificial generativa a corto y largo plazo en la generación y transmisión de conocimiento, la enseñanza, capacitación en todas estas áreas del conocimiento. Con la incursión de sistemas basados en inteligencia artificial generativa de acceso público y muy ya publicitado, como ChatGPT, como BART y otros de otros grupos importantes privados de transmisión de conocimiento, eh, estos sistemas tienen capacidades de entendimiento de textos, generación de documentos de forma automatizada. Estos han motivado un uso en áreas extensas del conocimiento y educación. Este impacto de la inteligencia artificial educativa en la educación forza, forza a las instituciones educativas y a las entidades públicas que toman decisiones de políticas de educación a reflexionar cómo que vamos a usar la inteligencia artificial. Hoy, el uso de la inteligencia artificial empieza a estar en el cotidiano del mundo educativo. A diario en la industria se crean innovaciones basadas en inteligencia artificial que están transformando disruptivamente el mundo productivo y también el mundo educativo. En este contexto, los gobiernos e instituciones educativas deben entender primero cómo funciona, qué se genera, cómo se usa, cómo se capacita. Y de esta forma se deben establecer políticas regulatorias, planes de capacitación y sobre todo mecanismos de generación de contenido con inteligencia artificial sin sesgos. Un aspecto relevante es establecer un marco normativo para regular el uso adecuado de la inteligencia artificial que establezca un conjunto de resultados que ofrezcan un enfoque social incluyente
con diversidad lingüística y cultural que incluya todas las áreas del pensamiento y expresión política y religiosa. Esto se logra promoviendo con políticas gubernamentales la creación de material como los LLM, las bibliotecas de Alejandría, sin sesgos que generalmente imponen las compañías privadas hoy en día en la industria de la inteligencia artificial. Así, una de las propuestas, un conjunto de propuestas, es incluir en los materiales todo el material que ayude a entender la problemática de la perspectiva de género para poder hacer educación con estos elementos. Eh, Hasta la actualidad no es un enfoque que tengan los LLM que ofrecen instituciones privadas, pero es importante no solamente esperar que ellos lo hagan, ni forzar que lo hagan, sino que los gobiernos y las instituciones educativas recolecten los materiales y hagan sus propios LLM y los pongan a disposición de su comunidad educativa. Tener y hacer un gran uso de técnicas y herramientas de temas, otro tema, la brecha de género, la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la información, pero no solamente información, sino la diferencia en puestos y la brecha entre los salarios y otros aspectos sociales. Hay muchos, pero estoy enfocándome en un área de ciencias sociales. También el uso de la inteligencia artificial para análisis de problemas usando la transcripción de texto en entrevistas como lo que estoy haciendo y lo vamos a hacer, y el análisis con procesamiento del lenguaje natural de todo lo que se describe de forma oral, que se puede traducir, transcribir a texto y con estas técnicas entender y el uso de la inteligencia artificial en los textos para analizar patrones de comportamiento de un sector desfavorecido, por ejemplo, en entrevistas sociales como las mujeres, de un sector que tiene una gran brecha que recorrer porque las desigualdades son muy importantes aún hoy en el siglo XXI entre hombres y mujeres. Y estos son aspectos de un tema social y podemos aplicar esto en la educación, por ejemplo, como decía, preparar materiales, generar ya no solamente bibliotecas digitales tradicionales donde la gente puede bajar los libros, sino también ofrecer estos nuevos mecanismos de consulta del bibliotecario digital moderno, como las tecnologías de preguntas y respuestas, tecnologías de análisis de textos para hacer todo un conjunto de servicios, pero servicios que atrás tengan los textos sin sesgo, textos de todas las corrientes políticas y de todas las áreas del pensamiento. Y eso no lo van a hacer las instituciones privadas, eso tiene que ser motivado por las instituciones públicas, los organismos internacionales preocupados por la educación y el conocimiento, como la UNESCO y otros grupos, para promover que los gobiernos desfavorecidos puedan tener acceso y que se les ayude a generar estas bóvedas para su divulgación al interior de sus poblaciones. Esas son algunas ideas. Esperamos en otras cápsulas seguir comentando.